Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. La inseguridad ha sido un tema de gran importancia para los venezolanos y vemos con preocupación los altos índices delictivos cometidos a cualquier hora del día. Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos al diputado de la Asamblea Nacional, Yair Muñoz. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, con un magíster en Criminalística y un doctorado policial en Seguridad Ciudadana, entre otros estudios relacionados con ese tema de la seguridad. Él también fue viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, comisionado de la Oficina Nacional Antidrogas ONA, por el Estado Miranda, entre otros muchos cargos relacionados con el tema. Yair, de verdad que es un placer y un privilegio contar con tu presencia en el programa de hoy. No, gracias por la invitación y el espacio, ¿no? Además. Yair, ayer los organismos de seguridad del Estado venezolano dieron de baja a uno de los delincuentes más buscados en Venezuela, como lo era el Coqui, líder negativo que operaba principalmente en la cota o desde la cota 905. ¿Cuál es el balance que tú haces al día de hoy en cuanto a la lucha que debe librar el gobierno en contra de la delincuencia en Venezuela? ¿Quién va ganando esa batalla? Sí, fíjate, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad es multicausal. Allí nosotros debemos resaltar, y creo que ha hecho énfasis así nuestro gobierno, el presidente Nicolás Maduro, y tiene que ver con el tema de los valores, el tema de la formación, el tema de la inclusión en todos los ámbitos de estudio de nuestros jóvenes. Yo creo que hay un tema de pérdida de valores significativo. El tema de Carlos Revete, alias el Coqui, el líder de una banda negativa, además data de la época, además que yo era viceministro. Nosotros la primera incursión que se hizo en la cota 905 fue en el año 2015, cuando se iniciaron las OLP, las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, ante pues ese avance de la delincuencia. Nosotros creemos, convencidos estamos que el mensaje que se envió al país el día de ayer es esa mano de hierro que debe tener el Estado ante la lucha contra esas bandas criminales que dejan de ser ya unos delincuentes comunes habituales y ya son bandas organizadas, funcionan ya bajo estructura de paramilitarismo. Pareciese que no íbamos a ver eso y lo vemos. Pudiste observar cuando se liberó el pueblo de la cota 905, viste las garitas ya con sacos llenos de arena, cosa que el venezolano las veía en películas. Nosotros atribuimos el crecimiento de ese nivel organizativo a la incursión de paramilitares extranjeros, que en este caso colombianos. Es una política y además una forma de delinquir que no se veía en el Estado venezolano. Sin embargo, ayer el mensaje fue claro, fue contundente, se siguen. Te puedo hablar que al día de hoy, un operativo que inició el sábado en el barrio José Félix Rivas, también donde hay una banda allí arraigada de un líder negativo allí, alias Guleisi, y ahí se está combatiendo. Hay mucha necesidad de devolver la tranquilidad de los espacios públicos a la ciudadanía. Ahí el Estado ha sido claro, hay un llamado del presidente Nicolás Maduro a que aquellas personas que llevan este tipo de actividades ilícitas como forma de vida, depongan su actitud, pero también hay una mano dura del Estado actuando como actuó el día de ayer, en este caso múltiples comisiones, fue la del BAE, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalística, pero el DIP también se encuentra allá, la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, antiguo FA, está presente en cada uno de los espacios y así seguiremos avanzando. Ahora podemos decir que está controlada la situación en esa zona de Tejerillas, de la Regional del Centro. Bueno, ahí se cometen secuestros, robos, paran los carros con los llamados Miguelitos para robar a la gente. ¿Podemos decir que a partir de ayer o de hoy es una zona segura? Fíjate. ¿Y por cuánto tiempo? Allí quería llegar. Nosotros hemos adoptado como Estado, creo que fue el error, debemos asumirlo como un error de las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, que liberamos los espacios y el Estado se retiraba. Eso no ocurre, tú puedes ir hoy. Te invito, sería interesante que este medio, que además tiene una buena trayectoria, visitaras la cota 905. Tú puedes hacer el programa de la cota 905 hoy, puedes trasladarte a cualquier hora.
por la cota 905. Sabíamos que eso lamentablemente era imposible, era impensable, hasta el punto que estos señores llegaron a atentar contra los vehículos en la autopista, cerca de los túneles, le disparan a los vehículos de los organismos de seguridad. Allí eso está controlado. Lo propio se tiende a hacer allí en las tejerías. El Estado quedará allí, que hay una política de seguridad, una política de combate a la delincuencia, pero sobre todo una política de atención, porque allí en la cota 905, te pongo el ejemplo allí porque además fue una zona liberada, allí está presente la ONA, la Dirección Nacional de Prevención del Delito, Ministerio de Comunas, fortaleciendo la organización popular a los fines de resolver algunos problemas que aquejan a nuestros hombres y mujeres que hacen vida en esos espacios. Lo propio ocurrirá en Tejería y así iremos liberando. Lamentablemente han tomado mucho terreno estos grupos delincuenciales. Podemos hablarte también que en Aragua hay que darle con mucha fuerza al mal llamado Tren de Aragua, y es una política del Estado de ir desarticulando bandas. ¿Podemos esperar operativos como estos en el estado Miranda? Así es, y lo vas a ver aquí. Específicamente en Petare, que en los valles del no Tuy, solo que son Petare, zonas golpeadas, Barlovento, te pongo un ejemplo de muy golpeadas por la delincuencia. Ahí había un delincuente, una banda muy organizada que se desarticuló en el Delirio, en San José, municipio Andrés Bello, el famoso Eduardo Delicias. Allí, mira, el Estado actuó con contundencia y hay una política de liberación y protección. Ayer nada más veíamos una actividad donde el ciudadano gobernador y el ministro de Interior y Justicia entregaban patrullas, ambulancias, desde lo que es el límite frontera del estado Miranda con Anzoátegui, donde está el peaje de Playa Pintada, y bueno, todas esas unidades van a recorrer permanentemente la Troncal 9. Allí se ha hecho un trabajo significativo, donde el Estado, bueno, hay algunas personas que salen aprendidas, otras al enfrentarse a los organismos de seguridad son dadas de baja, se enfrentan a los organismos de seguridad, arremeten con sus armas, y es un tema, y además que el otro tema que nosotros hemos resaltado es la capacidad bélica que han alcanzado estos grupos producto de armas que incursionan por nuestra frontera. Y antes de tocar ese tema, Yair, porque es un tema importante que quiero tocar sobre cómo se arman todas estas bandas. Hoy leí en Twitter, Iván Simonovi, que es conocido criminólogo relacionado con la oposición, le restó importancia a este operativo porque él dice que hay más de 6.500 delincuentes como el Coqui que operan, según él, en 13 megabandas que existen en el país. ¿Esto es así? ¿La situación es tan grave como esa? Fíjate, Iván Simonovi no solo es criminólogo, sino que es un criminal, además prófugo de la justicia venezolana. Yo seguro estoy de que si él lo dice es así porque ellos son los que tienen una política de financiamiento a estos grupos. ¿Quién? Ellos, ese sector radical de la oposición. Y recordemos la primera foto que vimos de el señor que se autonombró presidente fue posando con la banda Los Rastrojos, que bandas criminales paramilitares que operan en sectores fronterizos, específicamente en el estado Táchira. Iván Simonovi, él sabe, porque ellos financiaron bastantes bandas criminales, y él, claro, él no va a reconocer nunca las acciones del Estado. Nosotros convencidos estamos. Te reitero, nosotros no desconocemos la realidad. Hay bandas que han ido ganando terreno y ya hay un Estado con pie firme. Estos mismos sectores dicen que estas bandas de la cota 905 de Petare fueron originalmente armadas por sectores del gobierno para proteger la revolución, es lo que dicen ellos. Fíjate, si revisamos la historia, además ustedes como periodistas, te invito a que lo hagas, el surgimiento de la banda del Huileis en el barrio José Félix Rivas, se obedece a la gestión de Carlos Ocarí. Cuando la Policía Municipal de Sucre amparaba cada una de estas actitudes. O sea, eso se les es atribuible al sector de oposición, pero para nadie es un secreto que Carlos Revete, hoy Oxiso, dado de baja el día de ayer, obedecía políticamente a sectores de Primero Justicia. Y recordemos que lo que surge nuevamente como Voluntad Popular, que es un apéndice del ala violenta del partido Primero Justicia. Y hay pruebas de eso, diputados, son acusaciones graves. No, si hay pruebas, se puede, fueron presentados, no es la realidad. Y Carlos Ocarí lo sabe, además que ojalá que ellos que les gusta debatir tanto, pueda tratar, que salga y me desmienta, porque yo tengo elementos. Además era viceministro para ese momento, cuando además su director de policía, Furelo,
fue privado de libertad precisamente por el financiamiento a banda. Te invito a que revises las noticias, además, más allá de lo que lo diga yo, son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Cuando este señor retorna a Venezuela y trató de ser candidato, el primer espacio que visitó fue la zona donde un organismo de seguridad es difícil que entre por la banda que opera allí, en el barrio José Félix Rivas, que es donde vive Willis, y allí estuvo Carlos Oscarí. Eso salió en los medios, está en las redes propias de ellos. Son ellos que han venido financiando estos grupos, porque además en el año 2015 se denunció, 2015, 2016, y recordemos que ante estas acciones es esa derecha, es ese grupo que acompaña a Iván Simonovic, que además sale y dice que entonces el Estado no respeta los derechos humanos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Son estos mismos grupos quienes armaron, crearon lo que llamaban ellos el Rambo venezolano, que era Oscar Pérez, pero después salieron a decir que le vulneraron sus derechos, que fue vilmente asesinado. No, se enfrentó a los organismos de seguridad. Ese mismo hombre que se robó un helicóptero y disparó en el preescolar del Tribunal Supremo de Justicia. ¿De dónde sacan estas bandas? Este arsenal, tienen granadas, tienen fusiles de alto calibre, hasta bazucas, porque ellos mismos se graban y lo sacan con mucho orgullo en las redes, toda esta cantidad de armamento. ¿Dónde salen? Eso no son armas fáciles de conseguir. Son armas que entran por frontera. También ahí hay un hecho a resaltar, no sé, cuando se trató de dar la incursión militar en Venezuela, y es aprendido el ex general Cliver Alcalá, hoy cómplice, diría yo, o gran amigo allá en los Estados Unidos, delator de los Estados Unidos. Pudiste analizar en la noticia la cantidad de armamento que se movía desde Riohacha hasta la frontera, hacia Paraguachón. Es por allí que entran las armas. Y vuelvo y te digo, esto es una política heredada de un vecino. Las armas vienen desde Colombia. Desde Colombia, totalmente desde Colombia, porque además ya hay denuncias colocadas en organismos internacionales como el gobierno colombiano, con el amparo del gobierno colombiano, el delincuente de Duque, no solo con la actitud complaciente permite el libre tránsito de estos actores, además prófugos de la justicia venezolana, sino que aportan las armas. Y es desde allí. ¿Y con qué propósito son con metidas esas armas a Venezuela? Desestabilizar un gobierno legítimo, constituido, además al fragor del voto del pueblo venezolano, y bueno, como no han podido por la vía electoral, bueno, buscan esos atajos, esa derecha radical que, bueno, nosotros hoy con mucha alegría vemos que se va disminuyendo, cada vez son menos, y hay un sector de la oposición venezolana que está sentado en una mesa, está en la Asamblea Nacional, ganaron espacios de gobernaciones y alcaldías, están apostando por levantar un país que es de todos, que además creo que es hacia donde debemos conducirnos todos y cada uno de los venezolanos. Ahora, diputado, hay también pruebas. Nosotros periodísticamente en las investigaciones hemos podido constatar que sí existen delitos que se cometen desde las cárceles, y dicen que muchos secuestros se planifican desde las cárceles del país. ¿Qué han podido ustedes investigar en torno a eso? Fíjate, ciertamente. Tocorón, ciertamente, rodeo. Te informo que hay un número muy pequeño de centros penitenciarios que todavía no tienen régimen. No tienen régimen. El ejemplo más cercano de cómo viene actuando el Estado con respecto a esto es, en su momento, la Penitenciaría General de Venezuela fue desocupada en su totalidad. Lo propio ocurrió esta semana en el Yare 1. En Yare 1, y es eso. O sea, se desocupa el penal a los fines, primero, de hacer unas reparaciones de infraestructura, pero en segundo lugar de retomar el régimen. Y eso lamentablemente ocurre, y creo que a cualquiera. ¿Y este régimen de control qué balance hay? ¿Ha sido positivo? Es positivo. ¿Se han logrado...? No, es positivo, porque además hemos logrado mucho el tema de la reinserción, que creo que, debería ser el fin real de la privación de libertad. Nosotros, y te lo digo, en Venezuela habían 33 centros penitenciarios, 17 anexos femeninos que no tenían régimen, y nosotros vamos a un vuelco que te puedo decir que queda un número muy pequeño, 4 o 5 centros penitenciarios, entre ellos Puente Ayala, Tocuyito, que no tienen régimen, y hacia allá va direccionada la acción del Estado, porque el resto de los centros penitenciarios funcionan los talleres, tienes unos privados de libertad uniformados, haciendo orden cerrado, generando otro tipo de cultura, y que además no tienen la facilidad de medios como operan en estos centros, como pasaba. Sí. El propio Yare 1, que recibes una llamada, te amenazan, te nombran a 20.000 personas, investigan parte de tu información, y muchos ciudadanos caen en esto. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que denuncie
la denuncia. Ahí están los números del 6CPC, porque además con facilidad se verifica en qué antena está abriendo el número telefónico, se hace todo un trabajo investigativo a los fines de dar con estos grupos, y además se investiga hacia el otro lado, porque además hay personas que además nosotros aprovechamos el espacio también para decirle a los ciudadanos: no prestes tu cuenta bancaria, no prestes tu cuenta bancaria, porque puedes ser parte, cómplice de la comisión de un hecho punible, como que es que a través de extorsiones pidan sumas de dinero y sean depositadas en cuentas bancarias. Y ahí vamos a ir a un corte de publicidad, y al regreso quiero que me hables. Tú hablabas al principio del programa de la importancia de los valores y la incidencia que esto estaba teniendo en que estos jóvenes se dedicaran a la delincuencia o la falta de valores. Tú fuiste director de un programa Juventud Toma las Cárceles. Sí. Quiero que nos hables de ese programa y en qué consistía. Pero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el diputado de la Asamblea Nacional, Yair Muñoz. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el diputado a la Asamblea Nacional, Yair Muñoz. Él es diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, con un magíster en Criminalística y un doctorado policial en Seguridad Ciudadana, y ha ocupado importantes cargos relacionados con ese tema. Y a propósito de toda esta situación que ha ocurrido recientemente con la dada de baja de uno de los delincuentes más buscados en el país, como lo que es el caso del Coqui, pues hemos querido hacer un programa especial con él. Dejamos al aire una pregunta sobre el programa Juventud Toma las Cárceles, que tú dirigiste. ¿En qué consiste ese programa? Así es, fíjate, nosotros, una vez fundada la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y un trabajo que venimos realizando bajo la gestión de, siendo ministro, el compañero Tarek El Aizami, desde la Juventud del Partido nosotros generamos presencia, en principio presencia, de militantes nuestros en los 33 centros penitenciarios que existían en Venezuela para ese momento. ¿Qué logramos con esto? Nosotros lo primero que hicimos fue un levantamiento desde lo jurídico. Empezamos a acompañar y la revisión de cada una de las causas de los privados y privadas de libertad en ese momento, y sabemos que se mantiene así. Más del 60% de la población penal, privados y privadas de libertad que existe en Venezuela son jóvenes, son de edad muy jóvenes, y por eso resaltar el tema allí que te decía de los valores. Y nosotros hicimos presencia allí, generamos jornadas deportivas. Nosotros logramos hacer actividades significativas de impacto, que los privados de libertad traíamos representación de todos los penales del país, y llegamos a hacer jornadas de boxeo olímpico de calle en la Plaza Oliari. Pero nosotros teníamos presencia familiar, días de la madre, día del padre, día del niño. Generamos un plan de acercamiento de la familia a los privados y privadas de libertad, que además dio un exitoso resultado, porque logramos la disminución de la violencia intramuro, la violencia penitenciaria, en más del 60%. Allí nosotros logramos pues reinsertar en la sociedad, porque muchos de estos jóvenes que obtenían por alguna de las vías, obtenían su libertad por haber cumplido la pena o eran declarados absueltos, nosotros logramos insertarlos en distintas instituciones, en este caso Sarén, en registros, en notaría. Empezaron pues a llevar una vida decente, y eso lo logramos a nivel nacional. Nosotros tenemos presencia en todos los estados del país. Habían grupos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos llegaron a acompañar iglesias cristianas y evangélicas que iban a llevar su palabra de aliento. Sí. Llevamos a través de articulación con la empresa privada, llevamos muchos donativos. Bimbo, Nestlé, fueron empresas, Farmatodo, participaron, se involucraron en el programa. Involucraron y llegamos pues a llevar kits de higiene personal. Ojo, esto se está haciendo actualmente en una proporción menor en el estado bolivariano de Miranda. Nosotros logramos allí, en compañía con el ciudadano gobernador Héctor Rodríguez, creamos una secretaría, la Secretaría Penitenciaria, para atender en este caso los centros de retención preventiva. Nosotros tenemos 65 centros de retención preventiva en el estado bolivariano de Miranda, y te lo pongo como ejemplo porque además ha sido muy positivo. Una vez iniciado el trabajo, empezamos a llevar
suplementos alimenticios a los privados de libertad que tenían condición de pobreza extrema, ellos o su familia, o no tenían apoyo familiar, o la familia, tal vez una persona que residía en Oriente cometió un delito en los Altos Mirandinos, está privado de libertad en el municipio de Guaycaipuro. Ahí nosotros hemos ido en compañía con algunos ex basquetbolistas, Víctor David Díaz y otro grupo, hemos ido allá a llevar lo que son clínicas deportivas. Hemos generado que estos muchachos hagan, hombres y mujeres, hagan deporte en estos espacios, en su transitar por estos centros de retención preventiva, hasta tanto se defina su condición. Eso hacía la Juventud Toma la Cárcel, pero hemos copiado el modelo y hoy se ejecuta en el Estado Bolivariano de Miranda. Tenemos un sistema donde hacemos seguimiento y contabilizamos el tiempo que no dure mucho una persona en estos espacios que son de retención preventiva, que además tienen una condición para que una persona esté allí de paso, no permanente, pero creamos un sistema que lo puedes verificar desde cualquier espacio, cada una de las autoridades. Tenemos el conocimiento de la cantidad de la población penal, y gracias a la llegada de la revolución del sistema de justicia, una comisión creada por el presidente Nicolás Maduro, donde se nos involucró a todos y cada uno de los diputados y diputadas. Fuimos a visitar los centros de retención preventiva, a revisar las causas en compañía del Poder Judicial, Ministerio Público, la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo. Logramos pues darle celeridad a algunas causas allí, y de todo ese trabajo se generó que, bueno, a través de la Comisión de Política Interior, el compañero Pedro Carreño, se modificaron normas que van en beneficio de la población penal a los fines de que los procesos sean rápidos. Como abogado, Yair, ¿el Código Penal venezolano está a la altura de las necesidades actuales para reducir la delincuencia, o necesita algunas reformas? ¿Y cuáles serían esas reformas? En principio, fíjate, el Código Penal venezolano debe, si las sociedades no son estáticas, las normas no pueden ser estáticas, ¿no? El Código Penal, lo primero que debe haber es una compilación de leyes penales. Nosotros, a raíz de que han venido ocurriendo de nuevas formas de delinquir, surgen nuevas leyes. Yo creo que debemos compilar todas las leyes penales en un solo código. Eso está en la agenda, en la propuesta de agenda legislativa, que se ha empezado a trabajar ya desde la Comisión de Política Interior, el equipo del compañero Pedro Carreño. Están trabajando ya hay un equipo trabajando eso, y ahí que es necesario que se involucre toda la sociedad en cuanto a esta propuesta sea llevada a consulta. Es necesario, se hace imperante modificar y adecuar las normas penales a los tiempos que vive la sociedad venezolana al día de hoy. Y fíjate, cambiando un poco el tema, también estuve leyendo en tu currículum, estuviste encargado de la oficina, fuiste comisionado de la Oficina Nacional Antidrogas. Ahora, ¿cómo está el tema de las drogas en Venezuela, en el estado Miranda, el tema del tráfico de drogas o el consumo de drogas en los colegios? ¿Es un problema grave o no lo es? No, termina siendo un problema. O sea, cuando tienes una sola persona que genera de eso una actividad económica, que vende, trafica o microtrafica drogas, es un problema. Nosotros creemos que el estado Miranda se ha avanzado mucho en materia de seguridad, y acuérdate que los estados fronterizos y los estados que tienen salidas hacia puertos tienden a ser objeto de la presencia de estos grupos. En el estado bolivariano de Miranda, el gobernador ha creado una dirección antidroga, una secretaría antidroga, en este caso la dirige el general Regulo Argote, y allí es eso, a los fines de combatir. En los liceos se ha hecho un trabajo. No es tan fuerte ese tema en los colegios, pero es un tema que aqueja a nuestra juventud, y a nosotros nos preocupa, porque un joven que se nos pierda en la droga es un venezolano. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables o más atacados por este microtráfico de drogas? El sector de la juventud, y se ha dado más, hay un trabajo investigativo bien interesante que se ha hecho, pues, más hacia discotecas, más hacia espacios de esparcimiento donde se tienden a encontrar en grandes grupos los jóvenes, ¿no? En los liceos hemos hecho un trabajo, y gracias a Dios, porque además allí hay un trabajo también político con la OVE, Organización Bolivariana Estudiantil, y la Federación de Estudiantes de Educación Básica. Eso ha permitido que, bueno, el flagelo no se incremente, no hemos detectado esa gran presencia allí, pero en el estado bolivariano de Miranda hay un trabajo. Además que, acuérdate que el estado bolivariano de Miranda, por su amplio territorio, es casi que la representación de un país por distintas realidades, pero tenemos los altos mirandinos, que tienen una condición distinta, además desde el punto de vista criminológico, otro tipo delictivo, pero tiene los valles del Tuy,
tienes el eje metropolitano, que te alberga una cantidad de municipios acá, Guarenas, Guatire y Barlovento. O sea, ¿cuáles son los tipos de droga que más se consumen en el país? El estudio ha determinado que es el TUSI, lo que tiende a ser una forma de la propia cannabis sativa, la marihuana, ese es su nombre científico. Es una de las que ha crecido, pues, o se hace más atractiva para algunos sectores de la juventud venezolana. Y allí nosotros, por eso la ONA y además esta secretaría que surge hoy es a fortalecer ese tema formativo, el tema de los valores, el tema de hablarle a nuestros jóvenes todo lo negativo del flagelo del consumo de drogas, porque de eso hay que hablarle. No podemos esperar que sea sorprendido ese muchacho o esa muchacha en su buena fe. Volvemos al tema de los valores y la educación que hablabas al principio. Yo creo que es indispensable. Yo creo la pérdida de valores en los hogares. Yo siempre pongo como ejemplo cuando uno estaba muchacho y llegaba con cualquier juguete que no era de uno, lo primero que se llevaba uno era una paliza, y a veces te lo habían prestado y te vaya a devolver eso, iba a tu mamá el siguiente día al colegio a reprender esa acción, y creo que hoy uno le da gracias a eso, pero bueno, el tema de los valores en los hogares, esos hogares disfuncionales, madres que lamentablemente tienen que ser madre y padre. ¿Está trabajando el gobierno en torno a eso? Sí, lo estamos trabajando. Sí, se viene trabajando porque además hay planes direccionados hacia eso. Hay planes tiene que ver con Hogares de la Patria, las distintas misiones, que no es solamente un bono, sino es el acompañamiento, es la revisión, es el acompañamiento con el Instituto Nacional de Nutrición, es el tema de fortalecimiento de estos espacios de hogares de cuidado diario, porque entonces una mujer con 3 muchachos, si no tiene dónde dejarlo, no puede salir a trabajar, pero sabe después de qué vive. El tema de la incursión, de la reinserción escolar de nuestros muchachos. Nosotros en Miranda, por lo menos a través del PAE, se ha hecho muy atractivo a los muchachos ir a clase porque por lo menos tienen garantizado allí su alimento, el desayuno y el almuerzo, en algunos casos según las dinámicas de la unidad educativa hasta la merienda, y eso hay un acompañamiento del Estado en función de eso. ¿Hay alguna ley en particular o leyes que fortalezcan la promoción de los valores de la educación? La ONA, la Oficina Nacional Antidroga, y ahora trabajando desde la Asamblea Nacional. Y fíjate, nosotros todo el tema de la ley de recreación, el tema de emprendimiento, que van dirigidas a fortalecer el tema de valores formativos y de acompañamiento. Héctor ha calificado el tema de emprendimiento en Miranda, él ha hablado de las 4F, que tiene que ver con la formación de estas personas que quieren emprender, la formalización, que es indispensable, todo el tema burocrático. Es muy importante, Yair, porque todo el tema burocrático. Hoy en día, bueno, todo el mundo ha tenido que ser emprendedores. Todo este tema de la imposibilidad pandemia de la movilización, producto de la pandemia, producto de la gasolina, producto de varios factores, ha obligado a las personas a convertirse en emprendedores en diferentes ramas, pero fíjate, yo aprovecho, además invitamos de la economía venezolana. Invitamos, inclusive ustedes que nos acompañen, las ferias que se han dado, porque fíjate, está la formación, la formalización que tiene que ver con todo el tema de registro, tener RIF, pero también tenemos el financiamiento. Y ya hay una instrucción que no solo la banca pública, sino que se ha exhortado a través de SUEBAN a la banca privada también a acompañar y financiar estos procesos. Y la 4F son las ferias, que aquí hay una muy buena. Nosotros aprovechamos e invitamos allí en La Carlota, en Parque Bolívar, hermosito, todo el tema de food truck, mujeres que han emprendido, han hecho camisas, otros. Mira, hay toda una iniciativa de nuestra población, y creo que además el pueblo venezolano una vez más se crece en las dificultades, ha permitido, como tú lo decías, generar distintas opciones. Allí nosotros seguimos apostando a que nuestro pueblo y nuestros ciudadanos generen lo que nosotros consumimos y bajar un poco el tema de lo importado. Pues creo que allí ha sido clave, pero eso pasa por un proceso formativo también en valores. ¿Verdad? En valores, y que se traduce en atención a la juventud, pero es a las mujeres, es al adulto mayor, que creo que nosotros debemos entrar más a los liceos con el tema de los valores. La Oficina Nacional Antidroga, nosotros hemos hecho ese llamado, debe ir más a estos espacios donde se encuentran nuestros muchachos, hablarles desde muy pequeños para evitar que caigan estos flagelos. Yair, un mensaje final a todas las personas que están preocupadas con esta situación que se vivió en Tejería, porque bueno, afortunadamente eso llegó a un final de un delincuente, pero sigue el temor de que de la misma banda surja otro líder, y la gente está muy preocupada con toda esta situación que se está presentando con el tema de la delincuencia. Sí, primero que confíen en su gobierno. Hay un gobierno que no desconoce
ese flagelo lamentable que aqueja a la población venezolana, que es el de la delincuencia, pero que estamos trabajando en su solución. Efectivamente, tú dijiste algo que es bíblico. Las bandas delincuenciales son como la familia, eso se sucede. Y allí lo importante que te comenté de la presencia permanente. O sea, la presencia permanente de los organismos de seguridad en cada uno de estos espacios, pero sobre todo indispensable esa inteligencia social, esa información de ese hombre, de esa mujer, bajo el anonimato, que permita que el Estado venezolano siga liberando espacios públicos para ponerlos al servicio del pueblo. Así que crean que hay una relación armónica entre los distintos poderes, en este caso la Asamblea Nacional, con su rol contralor, pero también legislativo, articulando con el Ejecutivo Nacional, los ejecutivos regionales y municipales, con las comunas, con el Poder Popular, que en definitiva es el que termina padeciendo de estos flagelos, y creo que llegaremos a puerto seguro con estas políticas de acción del Estado venezolano, con la mano de hierro, combatiendo la delincuencia y también la corrupción, que es un flagelo que aqueja al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, diputado Yair Muñoz. Él es diputado de la Asamblea Nacional, y con esas palabras pues nos despedimos, recordándole a las personas que se conectaron, que están en vivo tardíamente, que esta entrevista ustedes en su buscador colocan Conversando con Emilio y encontrarán la entrevista al diputado Yair Muñoz y todas las otras entrevistas que hemos venido haciendo. Así que muchísimas gracias, y será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.